El RMS Titanic ha sido tema recurrente de teorías y conspiraciones. En los últimos tiempos esta idea ha aumentado, ya que cuando hablamos de este barco no hay a quien no le llame la atención las teorías y enigmas que aún se encuentran sepultadas a casi 4 kilómetros de profundidad en el mar. Lo llamaban el buque de los sueños, y aunque su final fue de pesadilla, cabe destacar que la película producida por James Cameron en 1997 y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet hizo que la historia fuese más reconocida en el mundo entero. Pero bien, viajemos un poco en el tiempo. Ubiquémonos exactamente en abril de 1912. El transatlántico más grande del mundo hasta ese momento estaba a punto de partir en la mañana del 10 de abril desde Southampton hacia Nueva York, pero esta parte de la historia te la voy a resumir porque ya todos la conocemos hasta de memoria. Como resumen, el barco partió desde la ciudad de Southampton hacia Nueva York, como habíamos dicho, pero nunca llegó a su destino. En su viaje inaugural chocó contra un iceberg 4 días después de su partida, o al menos hasta ahora eso nos habían dicho, ya que actualmente con investigaciones que se llevaron a cabo se descubrió que el metal donde colisionó el iceberg estaba dañado y débil debido a un fuego que se había producido en el interior del barco antes de partir. En estas dos fotografías, el ángulo de la cámara y la posición han cambiado de forma significativa, pero esta marca misteriosa de más de 9 metros de largo sigue estando ahí. ¿Cuál era su labor en el Titanic? Mi único deber era apagar las llamas junto con otros 11 bomberos. John Dealey pertenecía a un equipo de bomberos y fogoneros que trabajaba en las salas de calderas del Titanic. Dealey describe un fuego importante en una de las enormes carboneras del buque. Lo descubrieron el día en que el Titanic se preparaba para zarpar de Belfast a Southampton y emprender su primer viaje. Sí, así es. Mientras el Titanic viajaba y se dirigía a toda marcha hacia Estados Unidos, un fuego en el interior del barco iba consumiendo y debilitando todo el material. Así que el iceberg más el fuego, sumado a una serie de otros eventos desafortunados, hicieron que en la madrugada del 15 de abril a las 2 a.m., el Titanic se hundiese por completo en las frías aguas del océano Atlántico, llevándose con él las esperanzas, sueños e historias de amor truncadas de muchos de los pasajeros que se encontraban a bordo, pero sobre todo, llevándose la vida de casi 1.500 personas de las 2.223 que viajaban a bordo. Pero bien, más allá de lo que todos conocemos, la realidad es que el Titanic a lo largo de estos 109 años que lleva hundido, se ha llevado consigo cientos de secretos guardados en lo más profundo del océano. Pero en este video te revelaré algunos de ellos. ¿Te preguntaste alguna vez qué fue lo último que comieron las personas a bordo del Titanic antes del accidente? Quizás un poco más perverso es el hecho de que todavía se conserve, aunque parezca increíble, el menú de la última comida que se sirvió en el barco. Sí, estamos hablando de ese último bocado que se llevaron a sus estómagos aquellas víctimas del naufragio, al menos para los de primera clase. Este mismo fue subastado en 2012 y escuchen esta cifra, vendiéndose por $83.000. Y por si tu espíritu más curioso está interesado, lo que se sirvió a los pasajeros aquel día fueron huevos argentuil, consomé fermier y pollo. Es realmente curioso cómo se pudo mantener de manera intacta hasta el día de hoy el menú que se sirvió esa noche a los pasajeros de primera clase del RMS Titanic. Sí, justamente, y hablando de curiosidades, otro de los objetos que encontraron en el agua fue la campana que advirtió del iceberg. En el imaginario popular recordamos sin ningún problema esa campana que sonó y sonó sin parar, cuando se descubrió que la trayectoria que seguía el barco iba directa a chocarse contra un bloque de hielo. Esa misma se recuperó en la primera expedición de 1985 y actualmente se exhibe en el Museo del Titanic en Massachusetts, según informa Best Life. Algunos pasajeros del Titanic alegaron durante años que luego del trágico suceso no podían volver a escuchar un ruido de alguna otra campana por el trauma que éste le generaba. Y esto obviamente no es de extrañar. Y algo que también es muy curioso y a la vez muy siniestro es otro objeto que se encontró en la primera expedición que hicieron bajo el agua al Titanic. Y sí, no somos nada sin nuestros objetos personales, y son ellos los que se quedan en tierra para demostrar que hemos vivido.
De esta manera se pudo rescatar del barco un reloj de bolsillos que, según The Telegraph, había pertenecido al pasajero John Chapman, que viajaba con su mujer Lizzie. Lo más revelador de todo esto es que el reloj se encuentra congelado en el tiempo y marca las 1:45, momento exacto en el que se hundió en el agua. Puede que al escuchar estos objetos encontrados debajo del agua cuando ya pasaron más de 100 años y de la forma en que se perdieron mediante el naufragio, puede que te dé un poco de escalofrío de solo pensar que en algún momento pertenecieron a personas que viajaban a Estados Unidos con el único deseo de prosperar y tener una vida mejor, vida que jamás pudieron tener. Pero a todo esto, y hablando de sacar objetos extraños del Titanic, puede que te surja una duda. Uno de los tantos enigmas de las personas, incluso reconozco que también fue el mío en su momento, es de ¿por qué no sacan a la superficie al barco? Bueno, tal vez en su momento, ni bien se hundió, podía ser algo posible, pero en ese momento no contaban con la tecnología necesaria para hacerlo. Es más, ni siquiera lo habían encontrado. Tuvieron que pasar 73 años de su hundimiento para que el Titanic fuese hallado accidentalmente, hablando, si se quiere decir, mientras se buscaba submarinos nucleares que fueron hundidos durante la Guerra Fría. Así es, como diría Cristóbal Colón, fueron en busca de cobre y encontraron oro, ya que el Titanic en su momento era la pieza más anhelada por muchos, pero que muy poco se sabía de la nave hasta que fue hallada. Pero bien, respecto al por qué no se puede sacar el Titanic del fondo del océano, la respuesta es muy simple. Solo al intentar moverlo, aunque sea por un poco, el barco se desintegraría por completo. Y es que el Titanic se encuentra a casi 4 kilómetros de profundidad. Tal vez esta cifra puede parecerte que es poco, pero para que te des una idea, tú imagínate que el edificio más grande del mundo que se encuentra en Dubái mide 828 metros de alto. Bien, ahora haz de cuenta que para llegar hacia donde está el Titanic necesitaríamos 5 de esos edificios uno encima del otro. Este ejemplo fue para magnificar la magnitud de donde se halla el Titanic en estos momentos. Tú imagina la presión y el peso que está ejerciendo toda esa masa y gran cantidad de agua por encima de un barco con el material ya súper viejo y gastado. Y a todo esto hay que sumarle que al Titanic ya hace varios años que se lo ha empezado a comer una bacteria que para los científicos es nueva, ya que nunca han encontrado un registro sobre ella. Pero es sorprendente a la velocidad que se está comiendo todo el material que aún se encuentra en las profundidades. Toda esta sumatoria de cosas hace que del Titanic ya no quede casi nada más que restos y algunos recuerdos. Científicos aseguran que para el 2025 el Titanic desaparecerá por completo. Y bien, hasta acá el video de hoy. Si te gustaría ver más videos de misterios, curiosidades o algunos casos, te invito a que te suscribas y active la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Y bien, mi nombre es Gabriel Navarrete, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!